Hemos visto también la personalidad de Christine Lagarde. Vamos ahora con Gonzalo Cañete, que me parece que ya está listo, analista y director del blog Brújula de Mercados. Gonzalo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estáis? Bueno, decía nuestro anterior invitado, Javier Echeverri, que había visto a Lagarde incluso nerviosa, molesta, enfadada, pero que había sido una de las mejores comparecencias porque se habían tratado muchos puntos. Ya ha cambiado bastante el discurso de Christine Lagarde, de ser muy duro a empezar a abrir la puerta o abrir la mente, que eso es lo que decía ella, open mind, con respecto a lo que pueden hacer con los tipos de interés a partir de septiembre. En general, resumen, conclusión, ¿qué ha sacado de esta comparecencia, Gonzalo? Pues yo me he apuntado 3 puntos. A mí tampoco me ha parecido magistral y esos gestos que tenía de delirio, de agresividad hacia los periodistas, creo que forman parte del papel o del teatro que se hace para mostrar como que el BCE tiene una especie de posición propia, independiente, de la Reserva Federal, etcétera. Es decir, forma parte del show que se va haciendo constantemente por parte de autoridades europeas para simular que contienen algún tipo de independencia a la hora de decidir sus políticas, cosa que no sabemos que no es verdad. Yo he apuntado distintas cuestiones que me han parecido fundamentales. Lo primero, el hecho de que deje en pendiente el si se subirán tipos o no en septiembre. Es otra pantomima, es otro show, porque sabemos que ocurrirá, que subirán tipos en septiembre. Y digo, ¿por qué sabemos que ocurrirá? Básicamente sabemos que ocurrirá porque la tasa de inflación que tiene la Unión Europea es del 5,50. Está por encima de la de Estados Unidos, muy por encima de la de Estados Unidos. La tasa de interés referencial de Europa está por debajo de la de Estados Unidos. Es decir, aquí solamente hay una hoja de ruta que tiene que seguir el Banco Central Europeo, que es subir tipos de interés y punto. Y como esa es la única hoja de ruta que tiene que seguir, porque está muy lejos de los objetivos del 2%, por mucho que diga, ya veremos qué hacemos en septiembre, que es para lo que le pagan, para ser ambigua, los bancos centrales siempre tienen que ser ambiguos en sus declaraciones, porque si dijesen de antemano lo que van a hacer, lo descontaría el mercado. ¿Qué es lo que ha hecho el eurodólar desde que habló la última vez? Descontar que iba a haber una subida de tipos y que el euro iba a estar mejor pagado que el dólar. Por eso el eurodólar ha estado subiendo desde entonces. Sin embargo, ha bastado decir esto, poner en tela de juicio que en septiembre se suban los tipos de interés. Ya veremos qué hacemos, ya iremos viendo, ¿no? Y demás, y la respuesta que ha tenido el eurodólar ha sido clarísima, la respuesta que ha tenido el índice dólar ha sido clarísima, es decir, ha habido un reflujo de dinero desde el euro hasta el dólar, básicamente por decir que no se paga bien el euro, pues me voy a Estados Unidos. Pero la hoja de ruta tiene que ser la misma, que es subir los tipos de interés. Ese es el punto número 1 de 3 puntos, Marta, que yo he apuntado y que me han parecido interesantes. Ha hecho referencia a que los riesgos inflacionistas van enfocados a la energía y a los alimentos, cosa que ya sabíamos porque hemos descompuesto el índice de inflación. Hemos visto que realmente, a excepción de los servicios, se había desinflado fuertemente la energía y también los alimentos. Bien, ambos factores, energía y alimentos, ahora mismo están en el punto de mira. ¿Por qué? Porque todos están relacionados con el conflicto Rusia. Es decir, el tema de Ucrania. La energía, porque Rusia es el principal suministrador de energía, es uno de los mayores productores del mundo y que ahora está alineado con Arabia Saudita, con Argelia, con Libia. Es decir, el mercado de la energía sigue siendo hidrocarburos en el mundo entero, no hemos transicionado todavía nada. Y son ellos los que dominan este mercado. Estados Unidos es una de las mayores potencias en energía, pero está quemando sus reservas para mantener este precio estable. Y por lo tanto, el tema de la energía, ahora que entre el invierno, cuando termine el verano, entrará el invierno en el hemisferio norte, que es el que más energía consume. Veremos si eso no se reproduce. Y el tema de los alimentos, ya hemos visto que ha fracasado el acuerdo del grano con Rusia, lo cual hace que se bombardee un puerto, que es la única ruta de exportación que tiene Ucrania, que es el segundo mayor productor de grano. El primero es Rusia. Hay un bloqueo naval. Tú me dirás cómo pinta todo esto. Entonces, la inflación en alimentos podría repuntar perfectamente por este motivo, la inflación en energía puede repuntar por el motivo Rusia, y este problema, lejos de solucionarse, que es el tema de Ucrania, no se va a solucionar, sino que además, yo leía hoy en el blog precisamente que Victoria Nuland, la que fue esa funcionaria de Estados Unidos con Obama, que le cazaron una llamada con el que era embajador estadounidense en Ucrania diciendo "fuck European Union", cuando se refería a si se debían suavizar o no las sanciones contra Rusia. Esta persona que ha demostrado ser la promotora de sancionar a Rusia, de coaccionar a Rusia y de ir atacando políticamente a Rusia, es la que está ahora en la Vicesecretaría de Estado en Estados Unidos ante la dimisión del actual cargo. Por lo tanto, si tenemos en el puesto de Vicesecretaria de Estado a una persona como esta, que tiene un historial de ser bastante más agresiva con Rusia, el conflicto ucraniano todavía le queda mucho para que se llegue a algún tipo de acuerdo, porque con ella a los mandos probablemente se empeore. Y el tercer, o sea, eso es inflación. Y el tercer punto, los gobiernos deben revertir las políticas de apoyo que ha dicho. Y esto me llama la atención porque ni Estados Unidos ni China están revertiendo políticas de apoyo, sino todo lo contrario. Hemos visto como China, ante los riesgos de deflación, está creando políticas, pasó hace ya como un mes,
de reducción de tipos, de estímulo, de subvención al sector inmobiliario y a otro tipo de sectores industriales, de aumento de la inversión pública en empresas privadas. Este tipo de proyectos los está haciendo China. Estados Unidos, por otro lado, activó lo que llamaba la Reduction Inflation Act, el acta de reducción de inflación, que no era otra cosa que crear políticas de subvención interna de determinados sectores de forma encubierta y disfrazándolo como un paquete de control de inflación. Es decir, están haciendo lo contrario a lo que hace Europa. Europa está pidiendo a Lagarde que inicie o reactive las políticas de ajuste fiscal y tenemos al ministro de Finanzas de Francia que ya dijo hace como cosa de un mes aquello de que las políticas de ajuste fiscal de la Unión Europea no eran tan buenas como parecían, fracasaron porque no creaban crecimiento económico. Así que yo extraigo de sus palabras, conociendo todo el contexto en general, cosas que no son del todo positivas y que nos dejan simplemente escenarios grises en lo que se refiere a repuntes de inflación por vía energía y alimentos, por lo que hemos explicado, y los recortes de ajuste fiscal que lo único que hace es reducir el tamaño de la economía con aumentos de impuestos y con recortes de gasto. O sea que tampoco es estímulo económico por ese lado. Y el punto de que veremos qué pasa en septiembre no se lo cree ni ella porque no les queda otra cosa que seguir el guión, que es subir tipos de interés. Queda claro entonces, subida de tipos, según Gonzalo Cañete, para septiembre. Gonzalo, gracias. Placer. Tenemos con nosotros ahora